Hola, mi nombre es Paulo Ñeco y quiero darles la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Médicos Sin Marca. Médicos Sin Marca es una ONG cuyo objetivo es promover una medicina libre de conflictos de interés, anteponiendo el bienestar sanitario y económico de los pacientes en vez del interés económico de los médicos y de la industria farmacéutica. En este año 2025 estamos con nuestro ciclo de podcast, vamos a completar 10 capítulos y en el día de hoy nos acompaña la doctora Ana María Arriagada, quien es médica e internista, la especialidad más bonita de toda la medicina, ¿cierto? Claro, viene de cerca. Profesora asistente de la Universidad de Chile, magíster en bioética y lo principal, motivo por el cual la tenemos acá también, es porque es presidenta del Colegio Médico durante el periodo 2024 a 2027. Exactamente. Bienvenida, Ana María. Gracias, Paulo. Gracias, Paulo, y bueno, al espacio Médicos Sin Marca, a toda la producción de este lugar que permite llegar con un mensaje. Eso, esa es la idea, poder contribuir al debate, ¿cierto? Ya, partamos al tiro con lo que nos convoca. Además de tu liderazgo gremial, Titi, llevas muchos años trabajando en espacios de ética del Colegio Médico. O sea, no sé si muchos, pero lleva un tiempo trabajando para no decir muchos. ¿Por qué el asunto de los conflictos de interés de los médicos con la industria debiese ser un tema relevante para el Colegio Médico? Bueno, es un tema que está hace harto tiempo en discusión. Hay como hartos artículos publicados, opiniones del colegio, opiniones del departamento. A mí me tocó estar en un momento en que el departamento también lo levantó al consejo, buscando que perfeccionáramos un poco el código de ética y lo hiciéramos un poco más estricto en relación a los conflictos de interés. Es un tema importante y se han ido agregando además con ciertos avances, y pienso como en la neurociencia, un poco como una idea mucho más como asentada, incluso fisiológicamente, en que efectivamente los seres humanos lidiamos con varios intereses y de pronto esos se cruzan, y cuando se cruzan en una profesión como la nuestra, en desmedro del bienestar de los pacientes, entonces pasa a ser un tema que sin duda es un tema ético muy fundamental. Además toca varios principios de la ética. Yo diría que toca el principio de la autonomía, y estoy pensando en la libertad, ¿no? Que tiene un paciente para tomar la decisión de adscribir a una cierta terapia, de un cierto médico, a consultar con un médico, pero también la libertad nuestra de prescribir y creernos como lo suficientemente libres para hacer eso, y de pronto darnos cuenta que quizás no somos tan libres y que estamos siendo influidos. Pienso también en la obligación de no dañar al paciente. Pienso principalmente en el tema de la justicia sanitaria y cómo se asignan recursos, ¿no? Y lo responsables que somos los médicos también de una prescripción, de una indicación quirúrgica que al paciente, y por una cosa muy, muy fundamental que es la confianza en la medicina, no le quedan muchas dudas, no le queden ojalá ninguna duda de que ante todo estamos poniendo el bien del paciente. Hartos de nuestros invitados se han referido un poco a eso, como el rol de que el médico debe resguardar, y en realidad se puede aplicar a cualquier profesional de la salud, debe resguardar el interés primigenio del paciente por sobre cualquier otro tipo de interés, que es lo que nosotros creemos como organización que puede no pasar por múltiples estrategias, ¿cierto?, de lo involucrado en todo el proceso de producción en salud. Tú has trabajado en el sector público, en el sector privado, como médico, atendiendo pacientes. ¿Cuáles dirías tú? Esta es una pregunta que hemos hecho a otros de nuestros representantes y de los expositores que han podido venir acá. ¿Cuál dirías tú que es, o cuáles has visto tú que son las estrategias que ha tomado la industria para influir en la relación médico-paciente y en esa interacción en el fondo? Bueno, hay cosas que todavía siguen ocurriendo y que no debieran, y tienen que ver con, además, un acuerdo que hicimos como colegio médico en este camino de perfeccionar nuestra postura ética frente a los conflictos de interés. Tuvimos un cierto acuerdo, que fue finalmente el avance que hubo con la Cámara de Innovación Farmacéutica, ¿no? Estos 25, más o menos un 30% de los laboratorios que operan en Chile que están bajo la Cámara y que tienen hasta el día de hoy una voluntad de avanzar en este tema. Y ahí concordamos varias cosas que yo creo que todavía no se cumplen. Los médicos tenemos reuniones clínicas, no hay ninguna razón para que a las 11 de la mañana esa reunión tenga que tener una serie de comidas, cafés y todo que de alguna manera sean puestos por la industria. No hay razón para ello, no nos hace ni que la reunión clínica sea mejor, y la verdad que si eso funciona como una especie de anzuelo para que lleguen más médicos, entonces
no habla muy bien de nuestra profesión. De alguna manera lo que nos debiera impulsar a ir a una reunión clínica es ir a un espacio de perfeccionamiento, de discusión de paciente. Y todavía pasa que la industria se hace presente con estos desayunos, algo que no debiera ocurrir. El espacio también de los visitadores médicos, ¿cierto? Se ha ido abandonando en los hospitales públicos. En los hospitales antes existían incluso como algunas salas especiales que eran habían computadores, en fin, bueno, eran otros tiempos también. Hoy día no existen a través del celular un computador. Pero en la época en que yo estudié, que soy más vieja que tú, había una sala donde uno tenía computadores y se podía conectar a internet, ¿no? Y eso a veces estaba financiado por laboratorios. Existían salas de reuniones que tenían nombres de algunas empresas, incluso empresas que no tenían relación con la industria. En mi hospital había una sala que era la sala Coca-Cola. Entonces, eso obviamente es algo diabetogénico. Claro, eso es algo que de alguna manera se ha ido como abandonando, ¿no? Pero eso existía, sí. Y yo diría que probablemente en el espacio privado todavía hay un espacio también de visitadores médicos, de muchas muestras médicas, ¿no? Que también debieran, de alguna manera, bajo incluso el acuerdo de la Cámara de Innovación Farmacéutica con el Colegio Médico, al menos a los médicos colegiados, debieran ser cosas que debiéramos abandonar. Esos ejemplos yo diría que han sido bien como compartidos por las otras personas que han podido venir a esta instancia de conversación. Y han mencionado también los congresos científicos. No sé si ¿cuándo fue el último congreso que fuiste? Si también viste participación de la industria. Yo diría que la industria está presente, sobre todo en los congresos que tienen más pulsión por tener más como dispositivos, ¿no? Uno lo ve en los congresos sobre todo de cirugía. La industria está presente. Se ha ido regulando crecientemente los aportes y ahora se hacen aportes a los médicos, por ejemplo, pero se hacen indirectamente o de alguna manera con una cierta protección ciega y no directamente porque se hacen a través de las sociedades científicas. Todavía en Chile tenemos un espacio, yo diría, no quiero nombrarlo como pobreza, pero sí algunas sociedades científicas siguen dependiendo de los aportes de la industria para poder organizar sus congresos. Sin embargo, uno ve crecientemente que con la tecnología, la verdad, uno puede invitar a un participante a que se conecte perfectamente por Zoom y haga una charla. No es lo mismo, y yo en eso creo que hay todavía un espacio de cierta fragilidad, ¿no es cierto?, de nuestras sociedades científicas para poder costear de alguna manera sin apoyo de la industria algunos de esos congresos. Sin embargo, yo creo que uno puede ir ordenando el espacio, separando al menos físicamente el espacio de la industria. También que sea al menos una aparición que sea lo más como, de alguna manera, yo quiero decir, pulcra posible, ¿no? En el sentido que puede aparecer un espacio, por ejemplo, para mostrar un insumo, un dispositivo, pero eso no tiene por qué ir adornado con una modelo, ¿cierto? Ni un regalo, ni mezclado, digamos, como apareciendo en el conjunto de la charla. Yo creo que el espacio del speaker también es un espacio que se ha ido debilitando en la medida que los médicos van entendiendo qué es lo que perdemos en cuanto a libertad, ¿no? No solo de cátedra, sino que libertad con nuestra propia carrera de ser speakers de la industria. Entonces yo creo que hemos ido avanzando, pero nos falta todavía. En ese sentido, no sé si lo has escuchado, yo al menos lo he escuchado con algunos especialistas y subespecialistas en sociedades científicas, como la menciona que, claro, porque uno diría, quizá un congreso se puede tornar mucho más barato si es que lo hacemos en las dependencias de las universidades, qué sé yo, o de instituciones gubernamentales de distintas regiones. Pero dicen, no, es que tenemos que hacerlo en el hotel de lujo 5 estrellas porque si no la gente no va. No sé si tú has escuchado algo así y si es que es así, como ¿qué te parece también ese tipo de aseveraciones? Yo creo que los médicos tenemos una gran amenaza y que yo creo que es la amenaza más profunda de los conflictos de interés, que es como qué nos pasa cuando se nos confunde el bien primario con los bienes secundarios. Y el bien primario es la salud de las personas, el bien de las personas. Esa es la razón por la cual nosotros nos validamos frente a un contrato social. No es que algo que nos convenga a nosotros, es que eso es vital para ejercer la profesión. Y están los bienes secundarios, que son la fama, el lujo, la segunda vivienda, un buen estilo de vida, ¿no? Esto de tener varios diplomas, de por supuesto una comida rica, un hotel exquisito, un viaje. Esos son adornos. El problema que pasa cuando eso empieza a ser lo predominante y a pasar sobre el bien de los pacientes es que nuestra profesión, que es una profesión
muy, muy importante para las personas, no para nosotros, se empieza a pervertir. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, de alguna manera, y en eso la acción de Médicos Sin Marcas es una acción muy importante porque permite develar lo que está en juego. Y lo que está en juego es la confianza de las personas que, de nuevo, nos tienen acá, no porque seamos los más inteligentes ni los más mateos del curso, sino porque nosotros hemos aceptado un contrato social y que implica un espacio de confianza sin el cual no podemos dar salud. O sea, si yo no tengo confianza en que la receta que tú me des, Paulo, si yo voy a tu consulta, me la estás dando porque en realidad sientes que es el mejor fármaco para mí o porque te está pagando un congreso, entonces probablemente mi adherencia a tu terapia va a ser distinta. Si yo además creo que tú, siendo cirujano, me indicas una operación porque resulta que eres el speaker de eso, supongamos que esa operación resulta mal. O sea, todo anda mal, ¿te fijas? Nosotros necesitamos con los pacientes crear un espacio que incluso tolere los malos resultados. Los resultados no tan buenos. Que no son tan infrecuentes, lamentablemente. Que no son tan infrecuentes. Los errores que a veces no son culpa nuestra, pero en los cuales nosotros participamos. Si eso se rompe, es muy complejo, porque se pierde la confianza en una profesión que es una profesión que se basa en la confianza de las personas. Entonces, yo creo que esto, claro, sin duda es muy bueno tener un congreso en un superhotel. Sin duda es muy bueno ir a 10 congresos, y también lo hemos hablado con mi amigo Rodrigo Salinas. Los médicos no necesitamos ir a 15 congresos al año. Y si el sueldo que ganamos nos alcanza para pagarnos uno, bueno, estará bien ese congreso. El resto está publicado en YouTube, en las páginas web, en documentos. O sea, no es el mismo mundo de antaño, ¿no? Es verdad, hay un acceso a la información que simplificaría teóricamente esas cosas. Titi, como principal dirigente de los médicos en Chile hoy, ¿tú crees que este es un tema que es de interés para por lo menos los médicos colegiados? ¿O dirías que es más bien una preocupación de nicho todavía? Yo diría que nos falta permear un poco ese interés y transformarlo en cosas más concretas. Diría que ha ido avanzando. Diría que es algo por lo que tenemos que trabajar porque impacta en algo que es muy, muy importante que este país aborde y que son los costos de bolsillo de los pacientes, a donde finalmente se trasladan también todo lo que nosotros consideramos a veces tan inocuo como una muestra médica. La medida que los doctores entendamos que esa muestra médica, y para qué decir ese viaje, esa invitación a comer, el speaker, todo finalmente impacta en algo que nos hace como tristemente famoso y que es el alto costo de bolsillo. Y además, en otra cosa que es bien importante, en la libertad y el valor de tu profesión. Eso no se puede poner en juego, y menos con una industria que, para ser bien claro, es la industria, junto con la automotriz, ¿no es cierto?, la que más ganancias crea. O sea, tenemos en el fondo una tremenda oportunidad, por supuesto. No podemos vivir sin la industria farmacéutica, con todo lo que ofrece, con todo lo que apoya la innovación. Y también, bueno, es un hecho la causa que hoy día la investigación no está tan cerca de la academia como debiera, ni de las universidades, ni de centros independientes, y está lamentablemente muy, muy influida por la industria. Bueno, pero es una tremenda amenaza. Totalmente. Y tú, bueno, mencionabas antes como este acuerdo que habían llegado con la CIF, que todavía quizá haya algunos aspectos de ese acuerdo que no se han materializado, pero a usted o a ti como representante del Colegio Médico, ¿te parece que es posible avanzar en regulaciones más estrictas, que hay agua en la piscina como para eso? Yo creo que sí, creo que hay una frustración en el mundo médico y también en el mundo parlamentario, especialmente de los que son médicos dentro del mundo parlamentario, con esta ley de fármacos 2. Creo que quedó como en la sombra por una razón bastante triste. Entonces creo que hay un momento importante para avanzar y completar esa regulación. Nosotros tenemos bajo ese acuerdo con la CIF, que algunos lo pueden considerar todavía como incompleto, digamos, pero es un acuerdo en el cual tenemos que avanzar, hacerle seguimiento, profundizarlo, vigilarlo. Hay también dentro de la Cámara de Innovación Farmacéutica, y fue una de las primeras cosas en las que me tocó atender cuando recién asumí como presidenta, esta página de transferencia de valor, ¿no?, en que la industria farmacéutica inscrita en la CIF, tiene la obligación de publicar transparentemente todas sus transferencias de valor hacia los médicos, pero depende aún de un consentimiento informado que los médicos firmemos. Entonces eso opera de una manera en que si la industria quiere de alguna manera invitarme, contratarme, no tiene forma de hacerlo si eso no es publicado en esta página. Y eso es un esfuerzo importante, y yo creo que nos pone un poco como en un espacio
Si lo logramos como materializar, hoy depende de nuevo del consentimiento de los médicos, y eso obviamente en algunos mundos todavía no se completa. Totalmente. ¿Sí? Eso es muy parecido, bueno, eso se inspira, de hecho, en la ley estadounidense, ¿cierto? El Sunshine Act. Exacto. Que promovió poder explicitar todos los gastos que la industria incurría, desde un lápiz hasta una cena, Exacto. en los médicos en Estados Unidos, que es información pública. Sí, pues. Totalmente. Entonces debiéramos ir avanzando hacia eso. El otro espacio interesante es un espacio de la APEC, donde también están el tema de la relación ética entre la industria farmacéutica y los distintos como participantes del mundo de la salud, y pensando fármacos, insumos, dispositivos. Ese es un espacio que también tiene que ir ahondándose, porque de alguna manera para el Estado chileno es un espacio importante, porque está demostrado que cuando las empresas incluyen la ética en serio, eso redunda en que incluso generan más valor. Claro. Y aparte, bueno, en la PEC se concentran importante economía a nivel mundial y de producción de fármacos. Claro. Entonces, este es un espacio en un mundo tan complejo como el de hoy, es un espacio donde uno se puede unir con diferentes economías y países en torno a ciertas como conductos o ciertos temas comunes, ¿no? Súper. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, aprovechar esta instancia e invitar a todos nuestros adherentes y a las personas que escuchen este podcast a que puedan visitar nuestro sitio web www.medicosinmarca.cl, a que puedan seguir nuestras redes sociales y a que puedan no solamente interiorizarse con nuestro trabajo, sino que se motiven y quieran participar activamente en lo que estamos haciendo. Bueno, volvemos entonces en este capítulo con la doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, más conocida como Titi, ¿cierto? Por quienes trabajamos contigo con más frecuencia. Entonces, doctora, cuénteme una pregunta muy puntual. Usted que además se desempeña en cargos como docente, ¿cierto?, en la Universidad de Chile. ¿Cuál es el rol que, a tu juicio, debiesen jugar las universidades en lo que es el conflicto de interés y su transmisión, su conocimiento, su análisis? Debiera ser una parte fundamental de la formación. Y yo creo que debiera ser, como es hoy día, con todas las bases, un poco en los años más inferiores, segundo, tercero, pero debiera volver con fuerza a recalcarse en el internado. Y eso no lo hacemos. Y lamentablemente ahí dejamos a los alumnos solos en un momento que es cuando la industria se mete probablemente más, ¿no? Y cuando ellos además empiezan a copiar ciertos patrones. Y los conflictos de interés es un tema que se puede abordar desde varios lugares. Yo creo que hoy día el abordaje más desde la neurociencia hace que se nos pase la inocencia, en el sentido que esto influye directamente, las imágenes, la forma, ¿no es cierto?, el adorno con el que viene, y influye directamente en nuestra libertad a la hora de prescribir. Debiera además ser parte de los ramos de salud pública y lo que influye un poco en todo el tema de los costos de los medicamentos. Yo diría que es muy importante recalcar, y eso yo se lo decía a los alumnos: ustedes se van a demorar 7 años en formarse, van a irse 6 años afuera, 3 años más para hacer la beca. Estamos hablando que vas a estar 14 años formándote con todo el esfuerzo que eso significa. ¿Y en serio crees que esa formación tuya se la vas a entregar a la industria para que en nombre tuyo reparta panfletos, información? O sea, ese es el precio que te vas a poner. Y los alumnos, que eran chicos, como cuarto año, abrían unos ojos de plato, porque yo creo que ellos no lo veían de esa manera. Y yo creo que es importante verlo de esa manera.
uno tiene y uno se tiene a uno mismo. Y básicamente si hoy día a ti y a mí nos deportaran, supongamos, y nos trasladan tal como estamos, a otro país, y nos tiran ahí, Paulo, lo que vamos a tener con nosotros es lo que hemos aprendido en estos años. No vamos a tener nada, ni maleta, ni estatus, ninguna cosa. Entonces, eso que tú tienes, que es muy precioso y muy preciado, que te costó tanto esfuerzo, eso no puede ser utilizado bajo ningún punto de vista por la industria de ninguna manera. Y yo creo que de esa manera uno puede como lograr interiorizar de lo que se trata cuando uno es un speaker, ¿no? Un poco qué es lo que se pierde ahí. Y a nivel de los estudiantes de especialidad, por ejemplo, que quizá ahí ya la industria está totalmente metida a nivel especial, entre más chico el nicho, como que más participa, tiendo a pensar yo. Como, ¿hay algún rol que las universidades debiesen asumir en la formación también en ese nivel? Yo creo que es muy importante, creo que parte de arriba hacia abajo, la formación de pregrado, la información como más como contundente, valórica, pero también parte de arriba hacia abajo con los tutores. Y creo que aquí es súper importante porque cualquier cosa que uno le enseña a un alumno de medicina, si va a un congreso donde en el fondo es todo adorno, todo claro, entonces obviamente lo que él internaliza, y más aún si ahí están sus tutores, si ahí están los avances. Y que no les parece ni un problema en el fondo. Y que no les parece ningún problema, y entonces lo que internalizamos ahí es justamente un mensaje contrario muy potente y muy seductor. Y yo creo que aquí, de nuevo, como volver quizás a esa imagen bien antigua, ¿no? Estoy buscando la palabra, pero se me va. Es como de la sobriedad, ¿cierto? Rescatar como el lugar de la sobriedad, como un lugar que además de alguna manera nos protege, porque de nuevo, si yo creo que ser médico es ser básicamente como una especie de influencer, más allá que yo no estoy desprestigiando ese lugar, pero en el fondo el médico no es un influencer, no es imagen, no es como puro placer, tiene una obligación primero con su paciente, y de nuevo, solo de esa manera la carrera va a tolerar algunos baches que van a ir pasando y que tienen que ver con, de nuevo, los resultados adversos, los errores, la etapa de aprendizaje, las cosas que nos van pasando y que vamos a poder resistir en la medida que tengamos esta como fuerte, ¿no?, cierto núcleo de confianza. Pero así como para redondear un poco la idea, lo que entiendo de lo que menciona es que tú, si tuvieras que poner la ficha en algún momento de la formación médica, la pondrías más en el pregrado. La pondría en el pregrado, pero la pondría también en los tutores, ¿no? O sea, necesitamos en el que rol también... ejemplificador. Claro, el rol ejemplificador. Necesitamos que de alguna manera haya una cierta crítica y una cierta como sobriedad, ¿no?, en los mensajes que llegan. Una pregunta un poco de, a ver, ¿para qué necesito esto? Y de nuevo, o sea, tenemos una reunión clínica, ¿necesitamos en realidad un desayuno a las 11 de la mañana? Si ya lo tomamos en la casa, como necesitamos ir a 17 congresos, necesitamos que sea en este lugar o puede ser en un lugar como más sencillo, más sobrio. Yo creo que en eso rescatar esos valores es importante, porque finalmente lo que pasa es esta como posibilidad, ¿no?, o fragilidad de nuestra misma profesión, de sus cimientos. Y en tu cargo ahora como presidente del Colegio Médico, si te tuvieras que tomar la libertad de invitar a los directores o a los decanos de las facultades de medicina en Chile a hacer algo respecto a la concientización o el análisis quizá o el trabajo de esta temática con los estudiantes, ¿qué les dirías a ellos? Porque finalmente ellos son los que dirigen el buque. Yo diría que hay que fijarse en los programas, recordar que esto tiene que ser algo evaluable, lo que no se evalúa en docencia no existe, ¿no? Que tiene que ser algo que haga que sea coherente, tiene que ser algo que se repita a lo largo de la carrera. Tiene que ser un valor por el que uno premie. Es muy importante el reconocimiento del premio. En general, a uno le puede atraer mucho un doctor que tiene, o una médica que tiene como un gran auto, unas super vacaciones y tiene un Facebook lleno, un Instagram lleno de lugares lindos que viaja, pero probablemente cuando premiemos a alguien por su trayectoria o cuando se premia a alguien por investigación, vamos a premiar otra cosa. Entonces, resaltar esos espacios. En el fondo, yo tampoco creo que haya como que transformarnos como en personas que estemos todo el rato y agotadoramente yendo contra la corriente, pero al menos armando una masa crítica que efectivamente logre pararse en este tema de una forma
más certera, y yo creo que los valores de la academia, los valores de cualquier escuela de medicina hoy día son valores que en general son más bien de sobriedad, ¿no? Esos son... Claro, que se vuelve a relacionar con esto mismo valor que había mencionado al principio, que era la importancia de transmitir la sobriedad en todo el proceso. Sí. No, pero perdón, yo también quiero rescatar que en general las escuelas de medicina todas tienen campos clínicos, ¿cierto? Así es. Esos campos suelen ser hospitales públicos o CESFAM, o COSAM o instituciones públicas. Todas, incluso yo diría, lidian con el sufrimiento de las personas y muchas veces con la pobreza de recursos, con las listas de espera. O sea, no tenemos una razón potente todos los días, un par de encuentros al día que nos vuelven a como a traer a la tierra, ¿no? Que este es un país que tiene necesidades, que este es un país que tiene inequidades, que este es un país donde hay pobreza, este es un país donde hay determinantes sociales que no hemos abordado. Entonces, de nuevo, como el llamado a decir, a ver, yo no estoy viviendo en el mundo de Bills y Pap, ¿no? Y por más que esta sea una sociedad de consumo, el ser doctor o doctora y ser estudiante de medicina obligatoriamente te sumerge en un mundo donde tiene que estar como un poquito más de sencillez, ¿no? Claro. Y además donde la realidad de estar enfermo en el fondo intensifica todas las carencias materiales que puedan haber en el fondo. Absolutamente. Titi, en el corto plazo, ¿no? Tu primer periodo, por lo menos de presidenta del Colegio Médico, termina el 2027. Todavía es muy temprano para hablar de reelecciones, ¿cierto? Sí, no, falta Así mucho. Que en el corto plazo... estamos recién en el 2025. Eso, partiendo, ¿cierto? Claro. ¿Qué logro significativo te gustaría vivir, quizás de aquí al 2027, por ejemplo, pongamos como horizonte de tiempo, en materia regulatoria en nuestro país, en todo el ámbito de la relación entre médicos e industria? Si tuvieras que elegir uno, o cuál te gustaría, no necesariamente tiene que ser la ley completa de Fármaco 2, por ejemplo, pero quizás qué cosa puntual te gustaría que cuando ya estemos en el 2027, digamos, esto ya está por lo menos medianamente resuelto. Me gustaría lograr un acercamiento de nuestro código de ética a los estándares de hoy. Que eso fuera de una manera participativa, que eso le hiciera sentido a los colegiados del país. Me parece que el hecho que lo hayamos tratado de hacer y que el avance haya sido este acuerdo con la Cámara de Innovación Farmacéutica no habla bien del colegio. Y creo que nosotros debiéramos ir un par de pasos más adelante. Una actitud media pasiva, quizá. Sí, yo creo que eso me gustaría, como si tú me preguntas como en qué me gustaría dejar como una impronta casi personal, y es porque... es un tema de interés también tuyo de larga data. Exactamente, claro. Sería en eso, sin duda sería eso. Y a propósito de todo el tema de los conflictos de interés, de cómo se indica un fármaco puntual ante determinada condición, tú como... Esta discusión muchas veces, nosotros que trabajamos como médicos, ¿cierto? Las personas que trabajan como profesionales de la salud lo pueden entender quizás súper bien, pero a tus pacientes que no tienen nada que ver con salud y que van contigo para ser atendidos por algún tipo de dolencia o malestar puntual, ¿cómo les explicarías la importancia a ellos en su calidad de ciudadanos, ¿cierto? De que se puedan separar aguas entre los intereses de la industria y los intereses de los médicos finalmente. Yo creo que los pacientes necesitan tener como un empoderamiento en el fondo. Creo que eso pasa porque ellos puedan acceder a medicamentos que sean ojalá bioequivalentes o biosimilares, ¿no? Que tengan la posibilidad de elegir esos medicamentos y que no implique eso como un tremendo gasto de bolsillo. Sería importante también que ellos tengan acceso a información sobre interacciones farmacológicas. Sería importante que ellos también comprendan, yo creo que ese es un rol nuestro como médicos y también como profesionales de salud, todo esto que pasa en nuestro ecosistema cuando utilizamos fármacos de mala manera, cuando hay sobre automedicación, estoy pensando en antibióticos y la resistencia. O sea, yo creo que los pacientes necesitan bastante más información de la que damos. Y creo que en este tema de los fármacos, como en otros, nosotros también debiéramos validar ciertos espacios de información a la comunidad que hay en otros países y en Chile todavía no tenemos. Tenemos como páginas muy buenas, pero nos falta, y en eso ahí yo creo que hay un trabajo importante con las agrupaciones de pacientes, ¿no? Justo de eso te iba a preguntar, de las agrupaciones de pacientes. ¿Qué rol juegan ellos hoy en día, a tu juicio? No sé si las conoces, te ha tocado reunirte con ellos por
por tu cargo en el colegio médico, por ejemplo, con alguna de ellas. Sí, me tocó trabajar harto con ellos cuando estaba en la Corporación del Trasplante, porque participamos en las discusiones iniciales que se hicieron de priorizar las enfermedades que iban a entrar en la primera como horneada de la ley Ricarte Soto. Y fue un trabajo bien notable porque habían agrupaciones de distinto tipo y fue muy impactante participar de ese primer proceso porque todos sabíamos que si empujábamos todos, esto iba a salir, pero que no necesariamente las enfermedades o condiciones que cada uno representaba iban a quedar primero. Y hubo como una aceptación de parte de las personas de una priorización. Yo creo que ese ejercicio en Chile fue notable. Probablemente se ha dado en otras cosas, pero a mí me tocó participar en ese. Y yo creo que pone el acento de que cuando los pacientes son incluidos, ellos también aceptan incluso quedar en segundo o en tercer lugar. Creo que las organizaciones de pacientes y las sociedades científicas a veces tienen pocos recursos, las asociaciones de pacientes tienen menos todavía. Y creo que sería importante que en la medida que Chile crezca más y tenga más posibilidad de destinar recursos a la participación de la sociedad, debiera saldar esa deuda con las agrupaciones de pacientes para finalmente liberarlas un poco de también sus conflictos de intereses, ¿no? Eso, porque en el fondo uno siempre piensa, la industria farmacéutica tiene gente dedicada en el fondo a esto y saben como dónde poner la plata, en el fondo qué cosas les puede dar más rédito, ¿cierto? Digámoslo en términos como más comerciales. Entonces una gran amenaza que existe con las agrupaciones de pacientes podría ser la posibilidad también de que se coopten los intereses a cambio de recibir un medicamento puntual carísimo que justo requiere la directiva de determinada agrupación. No digo que pase, pero sí, es un riesgo en el fondo que sí, también podría pasar. Entonces, yo creo que ellos también van a ser aliados en un momento en que tal vez vayamos a ir como aumentando también los costos, ¿no? Todas estas terapias de alto costo, todas esas decisiones que son decisiones complejas. Hace tiempo que debiera como realmente materializarse en Chile un consejo de bioética, ¿no? Está incluido en la ley 20.120, está pendiente, es una comisión nacional de bioética que en general el mundo ejecutivo, legislativo le tienen mucho miedo, temen a que sea un espacio de politización, pero la verdad que yo creo que no hay mucho más tiempo para eludir esa responsabilidad que tenemos y donde también debieran estar los pacientes participando, justamente para tomar estas decisiones de priorización de terapias, de que no todo lo que la industria crea necesariamente se debe aplicar, que no toda terapia sirve y que de pronto el costo de las terapias las hace, inaplicables solo por su costo. Y eso también un país como Chile lo debiera como hemos también visto entender. Esos casos del año pasado de las marchas a propósito de recibir fármacos y todo. Súper. Bueno, con esto damos por terminada esta muy entretenida conversación con la doctora Ana María Arriagada, ¿cierto? Internista, bioeticista, ¿se puede decir bioeticista, cierto? Sí, yo lo encuentro un poquito como... ¿Pedante? Claro, tiene una cosa así como... Claro, como sí, un poquito... Pero ya he trabajado harto tiempo en eso, sí, participé en el departamento, tenía el magíster, ya, ¿qué más? ¿No? Claro, pero sí es verdad. La gente dice, oye, tan joven y en la bioética. Es que eso la gente piensa que la bioética es como para la vejez. Y yo digo, no es para la vejez. O sea, no necesariamente. Claro, para todo. Bienvenido a la vejez también, pero no. Claro. Uno no entra a la bioética porque tenga una cierta edad, sino un cierto interés. Bueno, muchas gracias por participar con nosotros hoy día. Esperamos que haya sido una conversación tan entretenida como lo fue para mí, para toda nuestra audiencia. Y no sé, Titi, si es que quieres despedirte de las personas que nos estaban escuchando. No, yo agradecer el espacio. Creo que los espacios de comunicación directa y todos estos espacios como tecnológicos, ¿no es cierto?, de podcast son muy interesantes, muy importantes, permiten que uno de alguna manera siga como nutriéndose y pensando algunas cosas, ¿no? Reflexionando. Creo que la ética es siempre un espacio de reflexión, los conflictos de interés es algo que nos da miedo mirar. Pero yo creo que hay que mirarlo sin miedo e ir avanzando en el país y en el mundo para que tengamos menos conflictos y una práctica médica más noble. Súper bien. Muchas gracias. Bueno, entonces a todos saludos y nos veremos en un próximo capítulo.